¿Qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. El Pollo Carvajal, lo recuerdan, el jefe de contrainteligencia y espionaje, que ahorita mismo fue arrestado en España y hay una solicitud de extradición. Estados Unidos mantiene una solicitud de extradición para Estados Unidos. Pero lo cierto es que el Pollo Carvajal pidió a la Asamblea Nacional, que sesionó hoy, la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, vamos a etiquetarla de esa manera, y la otra es la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, para que ustedes que están en el exterior o que están en Venezuela o no son venezolanos, comprendan aquí la realidad para explicarle claramente. El Pollo Carvajal, ya les voy a hablar en detalle, pero le quiero contextualizar. Él pidió a la Asamblea Nacional de Guaidó que investigaran a Carlos Quintero Cuevas, un exfuncionario de la Dirección de Inteligencia Militar, como cómplice de fraude. Él dice que las elecciones en Venezuela han sido un fraude con complicidad de todos los políticos. Él se extiende en una carta de unas 3 hojas, unos 3.000 caracteres aproximadamente, calculamos, y allí da detalles de lo que sucede a nivel electoral en Venezuela. Entonces, fíjate tú cómo vamos a abordar esta información. Primero, te voy a hablar de lo que dice el Pollo Carvajal, ¿verdad? Y luego te voy a colocar lo que dicen los chavistas de estas denuncia o de esta solicitud del Pollo Carvajal, para contextualizar ambos bandos en una sociedad polarizada como la venezolana. Yo te pido que mantengas las emociones allí refrenadas, estables, porque esto aquí en Venezuela uno no sabe de dónde te están disparando y qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Entonces, para no dejarnos manipular ni con los opositores, ni con los chavistas, siempre hacemos este tipo de cuestiones y ustedes luego sacan sus conclusiones. El Pollo Carvajal dice lo siguiente: miren, en las elecciones antes de Chávez o en Chávez no hubo fraude. ¿Dónde comienza el fraude? Según el Pollo Carvajal, que repito, fue el jefe de inteligencia de Chávez contra espionaje y fue uno de los hombres más fuertes. De hecho, el Pollo Carvajal dice que este señor que él está denunciando, Carlos Quintero Cuevas, era la primera persona que sabía los resultados preliminares de las elecciones, que ustedes saben en Venezuela son automatizadas, todas automatizadas, el 100%. El segundo era él, el segundo era Chávez y el tercero era él, dice él en su misiva. Dice también que las elecciones parlamentarias, donde ganó mayoría la oposición en Venezuela, allí no hubo fraude. Hubo fraude ni durante tampoco la época de Chávez, tampoco hubo fraude, que fue el mismo sistema electoral, el mismo. ¿Dónde comienzan los fraudes? Dice el Pollo Carvajal que comienzan los fraudes en la elección de Maduro. Hubo mucho ventajismo, no fraude, ventajismo. Luego, en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017 hubo fraude. En la elección de Nicolás Maduro a la presidencia de la República en mayo, el 20 de mayo de 2018 hubo fraude. Es decir, el Pollo dice que a través de este señor manejaba la data y componía la data a su manera. Es decir, si la oposición sacó 100 votos y Maduro sacó 90, él hacía allí unas triquiñuelas desde el punto de vista informático, pasaba los resultados, lo invertía. Maduro 100, la oposición 90. Dice el Pollo, da a entender en su carta. Dice también que este señor Carlos Quintero Cuevas es tan poderoso que él con una llamada de Cilia o Diosdado, él cambia el espectro, invierte los resultados. Ahora, ¿quién es este señor Carlos Quintero Cuevas? Vamos a averiguar la vida de este señor Carlos Quintero Cuevas. Efectivamente, él estuvo a cargo
de una división de contrainteligencia y espionaje cuando el Pollo era director, luego fue pasado al CNE. El CNE es el organismo electoral en Venezuela, se llama Consejo Nacional Electoral, fue pasado allí y lo colocaron en la parte de informática. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de funcionarios venezolanos sancionados por estar vinculados presuntamente con fraudes electorales. Fue sancionado por el gobierno de Panamá en 2018 al ser una persona de alto riesgo para el blanqueo de capitales. En la práctica, dice el Pollo, es el segundo hombre en importancia, en poder, detrás de Tibisay Lucena. Tibisay Lucena es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es un poder en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral está representado por 5 miembros o 5 rectores, se le llama aquí en Venezuela. 4 de ellos son chavistas y 1 es opositor. ¿Dónde está la trampa? Según dice el Pollo, bueno, en eso, en que este señor tenía el poder para manipular los datos. Ahora bien, yo te voy a pasar lo que dicen los chavistas del Pollo Carvajal y estas declaraciones. ¿Por qué el Pollo Carvajal aparece declarando en estos momentos? Te voy a contextualizar una parte. El Pollo Carvajal salió huyendo de Venezuela. Se fue a República Dominicana y de República Dominicana a España. Allí vivió un tiempo hasta que fue captado por los servicios de inteligencia gringos, venezolanos y españoles. Estuvo creo que 3 semanas allí, en la casa de su hijo. Allí fue arrestado y ahorita mismo cursa sobre su cabeza una orden de extradición del gobierno estadounidense por dejar introducir o facilitar narcóticos de 5.600 kilogramos de drogas a los Estados Unidos, según dice el libelo, para solicitar la extradición de los Estados Unidos. Ahora, el Pollo, desde 2014 hasta el día de hoy, ha estado tratando de que Estados Unidos, de congraciarse, de negociar con los Estados Unidos, solo que aparentemente Estados Unidos no ha querido. Ahora, luego de este contexto del Pollo, te paso a decir la versión de los chavistas sobre estas denuncias que hace el Pollo. Dicen los chavistas, es la otra versión, la otra cara de la moneda, que Estados Unidos y el Pollo Carvajal, o el Pollo Carvajal, él está tuiteando esto, está colocando esta carta, porque la orden de extradición va a ser efectiva y está tratando de salir ileso de esa orden de extradición. Está tratando de darles argumentos a Estados Unidos para evitar ser procesado. Si no llegara allá y con estos argumentos o otras informaciones que él pueda facilitar, evadir la justicia e ingresar como testigo protegido y además proteger sus negocios y todo lo que se robó en Venezuela, que lo tienen en el exterior. Eso están diciendo los chavistas. Los argumentos que están utilizando en contra del Pollo, no lo estamos diciendo nosotros. También dicen que está tratando de salvar su pellejo para evitar que las sanciones en los bloqueos le caigan a él y a su familia y a su entorno y a sus empresas. Ahora bien, fíjate, paso a hablarte en este caso de el sistema electoral venezolano muy brevemente. Hasta los momentos, la oposición venezolana que ha competido ha hablado de ventajismos, ha hablado de suerte de maniobras que hace el chavismo para adelantarse, pero no ha hablado de fraude o no lo ha podido demostrar hasta los momentos.
El sistema electoral venezolano, según dice el CNE y el gobierno, es uno de los más robustos que hay desde el punto de vista informático. Y ellos se basan, según dicen, porque se hace una auditoría antes, durante y después del proceso electoral. Antes, donde participan todos los partidos políticos en representación de expertos informáticos por cada partido político. Durante, porque en cada sitio donde hay una máquina de votación hay representantes tanto de los partidos del gobierno como de los partidos de la oposición. Y después, porque se hace una auditoría del 51% de las papeletas escrutadas y que tienen que coincidir exactamente con lo que arroja y transmite la máquina. Es decir, si en una centro de votación hay 100 votos, que la máquina visualiza que hubo 100 votos, eso no se transmite al servidor principal hasta que no es ordenado allí con los representantes de los distintos partidos políticos y los que están allí al frente de la mesa electoral. Es decir, no está fácil el fraude con este sistema electoral. No está fácil. Nosotros hemos participado no siendo representantes de ningún, sino que hemos sido escogidos por el CNE aleatoriamente y no hemos tenido ningún tipo de dificultades haciendo auditoría del sistema electoral. Ahora, el Pollo tendrá que validar o dar más detalle de cómo se manipulan los resultados electorales, porque hasta los momentos no cuadra esto que está diciendo. Ahora, un sector importante de la oposición ha venido hablando de que el sistema electoral venezolano no es confiable. Un sistema importante o una parte importante de los opositores, no todos, han venido diciendo que el sistema electoral venezolano debe cambiarse y pasarse al manual. Y una parte importante del chavismo dice que durante los procesos electorales, cuando gobernaba la oposición, eran todos manuales y había fraude por todos lados. Eso es bastante conocido en Venezuela. Es decir, lo que está diciendo el Pollo, o es verdad que él no ha dado cómo este señor Carlos Cuevas manipula o puede, transponer un resultado por otro, porque todos los partidos políticos, óigase bien, todos los partidos políticos que participan en una elección tienen en la mano las actas, copia de las actas en todos los estados del país. Es decir, es difícil porque tienen la versión automatizada, pero también la versión manual de las actas que son firmadas por los distintos miembros de la mesa electoral luego de hacer la auditoría en cada mesa electoral, porque es obligatoria, del 51% de las papeletas y tiene que coincidir de manera exacta con lo que arroja la máquina electoral. Si el Pollo no dice, mira, esto se manipula de tal manera, es decir, el señor Cueva tiene la clave única para ingresar al sistema, para ingresar al administrador, porque tengo entendido que hay 3 claves y son personas diferentes que tienen esas claves y tienen que engarzarse esas 3 claves con 3 personas diferentes. Entonces, punto número 1, el Pollo debe especificar cómo es que se produce el fraude, de qué manera se cambian los resultados así alegremente. Es decir, vamos a suponer esto, el señor tiene acceso a la clave maestra, vamos a llamarlo así, entró al administrador, al servidor, y desde allí él va a teclear y va a cambiar los resultados. No cuadra. No cuadra porque debe superar muchas capas de seguridad que tiene el sistema. Aun cuando eso era lo que debió decir el Pollo. ¿Cómo es que se fabrica? ¿Cómo es que Capriles gana las elecciones y luego aparece ganando Maduro? ¿Cómo es que en los resultados para las parlamentarias gana la oposición y pierde el gobierno?
y no hubo fraude? ¿Cómo es que en la Asamblea Constituyente hubo fraude y cómo es que en la elección donde ganó Maduro a Henry Falcón, terminó ganando Henry Falcón y no Maduro? Eso en aras de aclarar y no lanzar este tipo de cartas, que entonces vienen los chavistas y le dicen claramente: tú te estás tratando de salvar el pellejo porque pesa sobre tu cabeza una orden de extradición y estás tratando de demostrarle a los Estados Unidos que tienes información y realmente no tienes, porque Estados Unidos no ha querido negociar contigo porque seguramente no tienes información y eres un pote de humo. Es lo que están diciendo los chavistas en las redes sociales. Ahora, yo sí te digo lo siguiente: aquí en Venezuela tienes que estar muy claro y no dejarte llevar de buenas a primeras por lo que te dicen los chavistas o por lo que te dice la oposición. Mira, por ejemplo, con el tema de la gasolina te van a decir cualquier cosa. El gobierno no va a decir que ellos destruyeron PDVSA. El gobierno no te va a decir, por ejemplo, que los militares en Venezuela son los primeros corruptos que hay en el país. No hay nadie más corrupto en Venezuela que los militares. El gobierno no te va a decir, por ejemplo, que los militares son los que trasiegan la gasolina por los distintos puntos fronterizos y que la venden en dólares. Fíjate, la frontera por donde más se evade o por donde más sale la gasolina es la frontera de Colombia con Venezuela. 2.200 kilómetros cuadrados. Y está cerrada desde el mes de febrero. Y se sigue enviando gasolina a montón por Colombia. ¿Por qué? Los militares son los que custodian la frontera. ¿Te lo va a decir el gobierno? Te va a decir que los principales ladrones y corruptos que hay aquí en el país son los militares, donde prácticamente casi una buena parte de lo poco que se produce en Venezuela o los alimentos que llegan a Venezuela salen a Colombia con la anuencia de los militares. ¿Te lo va a decir el gobierno? No. ¿Qué te va a decir el gobierno a ti? Estados Unidos, el imperio. Y es verdad, Estados Unidos tiene mucho que ver con el bloqueo que tiene contra Venezuela. Eso no lo podemos desconocer. Ahora, si tú me dices en la balanza, ponme en la balanza, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno de Maduro y el de Estados Unidos con este quiebre de la gasolina, con esta escasez de la gasolina? Yo te diría sin lugar a dudas, 70% Maduro, 30% bloqueo. Sin lugar a dudas. Pero el gobierno nunca te va a hablar la verdad. La va a enmascarar. ¿Y qué va a utilizar? Sus argumentos para tratar de colocarlos en la mesa. Y para que tú, amigo chavista, sigas pensando que solamente el gobierno de los Estados Unidos con el bloqueo son los únicos responsables. Y no la destrucción de PDVSA, y no la corrupción de los militares, y no la corrupción de los civiles que están allí en las bombas, y no la corrupción dantesca que hay en el país, y no el desmoronamiento moral, cívico, político, económico que hay en el país. No te van a decir ellos. Entonces, por este lado, ¿qué te va a decir la oposición? Por el lado del pollo. Sí, es verdad, viste, aquí hubo fraude. Aquí todas las elecciones, desde que Chávez ganó en el poder, desde que Chávez está en el poder, hubo fraude. Los chavistas han participado 25 elecciones y han ganado 23. 2 que han perdido. Una, la Asamblea Nacional, y la otra, la del referéndum consultivo, que la perdió Chávez allí en la raya, pero la perdió. Salió él bravo a reconocer, pero lo reconoció. Entonces, ¿qué te va a decir ahorita la oposición? ¿Te das cuenta que ese sistema electoral no sirve? Que ese sistema electoral está trampeado. Lo que no te va a decir la oposición también es que se han agarrado solo por una salida cómoda, por una salida fácil. Estados Unidos ven y nos invaden y nos sacas a Maduro. Así es muy fácil, entonces cáele a plomo allí a toda la gente. Total, el que no esté de acuerdo conmigo no me importa. Cáele a plomo ahí a Maduro, a los chavistas, a todo, arrasa con todos los chavistas y deja nada más a los opositores. Llévate ahí unos 5, 6 millones de venezolanos, mátalo, vale. Eso no vale nada.
Esos son chavistas, los chavistas no valen nada, hay que quemarlos, hay que prenderlos. Eso te va a decir una parte extrema de la oposición, pero nunca te van a decir la realidad. No te van a decir tampoco si nosotros nos unimos, si nosotros presentamos un plan coherente al país, si nosotros nos ponemos las pilas y vamos a los barrios, vamos a consolidar estructura, vamos a vender un programa serio, vamos a ganarnos la confianza de los pobres, como se la ganó Chávez y en parte Maduro. Entonces, ese grupo de opositores que siempre va a votar a nosotros, pero que los chavistas no van a votar a nosotros, pero yo me los voy a ganar. No, eso no es posible porque ya no es posible por el sistema electoral venezolano y todo lo que se haga aquí en elecciones está trampeado. Entonces, esto huele mucho a que Maduro lanza una propuesta de adelanto de elecciones. Guaidó está sentado con Maduro tratando de llegar a ciertos acuerdos electorales que todavía no están firmes, y hay un sector opositor que efectivamente no quiere nada con eso, y probablemente el pollo entonces esté utilizando algún tipo de maniobra. Esa es una teoría. Y la otra es que el pollo está vendiendo humo, o la otra es que el pollo está diciendo efectivamente la verdad. Pero lo que quiero redondear en el comentario es: ni la oposición ni el gobierno aquí en Venezuela te van a hablar claro. Los políticos no te hablan claro. Los políticos te hablan para un segmento y para emociones, porque ellos están acostumbrados a manipularte. Ahora, ¿cuál es el deber mío como periodista y como comunicador? Ponerte las dos balanzas, hablarte de una balanza y hablarte de la otra, de los pros y contra de una balanza y los pros y contra de la otra balanza, y luego tú, con tus puntos de vista, con tu análisis propio, no influenciado ni sesgado por los distintos medios de comunicación que están metidos en esto hasta el tuétano, tú sacas tus conclusiones, porque yo quiero que en el fondo no se imponga la posverdad. Yo quiero que en el fondo no se imponga la verdad a medias. Yo quiero que en el fondo no se imponga solo los medios de comunicación que miran para un lado solamente y ven la verdad solamente de un lado, o ven media verdad y que la otra la ocultan por sus intereses. Aquí el pollo está ocultando verdades, no está hablando claro, así como no habla claro Maduro. Casi nunca habla claro Maduro. Casi nunca, miente prácticamente todos los días. Aquí están saqueando este país, saqueándolo. ¿Y quién lo saquea? Maduro solamente, sí, Maduro y su entorno, pero también mucha gente de oposición que luego sale a abrirse la camisa y decir que ellos son distintos. ¿O es que AD no está en conchupancia? ¿O es que muchos de otros partidos no están en conchupancia, no consiguen cosas con el gobierno? Y luego salen y dicen, bueno, nosotros somos diferentes, nosotros vamos a acabar con la corrupción. ¿O es que aquí cuando Chávez llegó, ustedes no se recuerdan, Chávez llegó y dijo, yo voy a acabar con la corrupción? ¿Y qué terminó siendo el gobierno de Chávez? Probablemente con el de Maduro, porque yo creo que el de Maduro ha sido el más terrible y el más grande gobierno, si me permiten la expresión, corrupto en Venezuela. Y probablemente el de Chávez está en el segundo lugar. No hay duda de eso. Cómo se han dilapidado y despilfarrado millones y millones, miles de millones de dólares. Entonces sale el pollo, un corrupto más, un narcotraficante más, a decir esto. Yo quiero, en aras de la verdad, que el pollo, me hubiese gustado que el pollo diga, mira, así se manipula el sistema electoral venezolano, de esta manera. Estas son las capas de seguridad que tiene. Aquí ahí este señor tenía el control de las claves. Solamente él manejaba las claves. Y él, en la noche, después de ver resultados preliminares o tendencias, agarraba, como estaba metido como administrador en el sistema, bueno, empezaba a cambiar
este campo por este otro campo, y el campo se llama así y este registro se llama asado. Así sí el pollo me va a convencer, pero de esta forma no creo. Me parece que es más una opinión deshonesta, tendente a favorecer a grupos aquí a lo interno de la oposición que no quieren sistema electoral, que no quieren tampoco diálogo, y el pollo, como él está vendiéndole su alma al diablo para ver si Estados Unidos lo perdona y ver cómo salva sus negocios, bueno, se vende todo. El pollo está en venta. Todo lo que el pollo diga, bueno. Entonces, cuidado con estas informaciones, pero aún te dejo las siguientes preguntas. Número 1, ¿dice el pollo la verdad? Número 2, ¿es confiable el sistema electoral venezolano? Número 3, ¿usted iría a unas elecciones con el actual sistema de seguridad que tiene el Consejo Nacional Electoral? Número 4, ¿qué prefiere usted, elecciones o que Estados Unidos intervenga militarmente? Número 5, ¿usted quiere acabar con todos los chavistas para nada más reinar la oposición en Venezuela y de allí acabarse todos los males? Analice. Estamos abiertos a todos aquí porque este es tu canal para analizar con argumentos, con seriedad. No me vengas, por favor, a los insultos, no, nosotros no, eso nos resbala. Cero insulto, vamos. ¿Eres bueno? Bueno, demuéstramelo con ideas. ¿Te gusta el debate? Vamos al debate de las ideas. No nos vamos a debatir tú con una pistola y yo con otra pistola y echarnos plomo, porque eso es de los violentos. Nosotros aquí en este canal no somos violentos, no apadrinamos la violencia. Argumentame con ideas claras a favor de Chávez o de Maduro, a favor o en contra de la oposición. Dame tu punto de vista como independiente, como analista. Dime cuáles son tus fuentes informativas, dime si le crees o no le crees, dime cuáles son tus medios. Recuerda, si un medio te cuenta solo una parcela o solo una parte de la verdad, hay otra que te están ocultando y no sabemos por qué intereses. Déjame tus impresiones para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.